Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a cerrar este punto, esta clase que hemos estado considerando. ¿Cómo puedo aprender más de Dios? Y gracias a Él que hemos tenido para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Creo que su palabra es tan vasta para que podamos aprender. Si no queremos aprender, pues creo que ya ese sería un problema que nosotros tenemos. Pero no hay pretexto, porque de alguna manera, pues Dios se ha revelado tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar considerando el día de hoy las epístolas generales. De alguna manera, no nada más el apóstol Pablo se dio la tarea de escribir, sino también podemos nosotros tener las epístolas generales. Su contenido le habla a la iglesia en general. El apóstol Pablo era muy congregacional y él dirigía sus cartas muchas de las veces, o por lo regular, a una iglesia, a una congregación en particular. Pero estas cartas generales van dirigidas específicamente o más primordialmente a la iglesia en general. Entonces, tienen de alguna manera pues un común denominador, porque van a la iglesia de Cristo. Y entonces eso va a ayudar que tengan ciertos temas de importancia general, donde nos ayuda, donde a veces podemos tener pues el apoyo para buscar ciertos temas específicos. Y estas cartas o epístolas generales tienen ciertos temas como el liderazgo, el trabajo arduo en la iglesia, la equidad, las buenas relaciones y la comunicación eficaz, que es lo que de alguna manera pues nos ayuda como iglesia a trabajar para salir adelante. Por eso de alguna manera pues llega hasta ese punto. Los principios de cada una de las cartas pues los alentaban de alguna manera en un ambiente totalmente difícil, porque no era algo sencillo estar bajo el gobierno de los romanos. Así es que en esta fase en que está la iglesia primitiva, pues de alguna manera habían ellos, se había desatado una intensa persecución. Así es que los seguidores del Señor pues permanecían firmes en sus convicciones de fe, aun cuando alrededor pues se encontraban en un ambiente hostil, complicado. Así es que el desafío era desenvolverse laboralmente con quien trabajaban, pues de alguna manera siendo sus opositores, pero ellos tenían que mostrar quiénes eran, ellos tenían que mostrar su fe, su convicción. Así es que no era algo sencillo. Pero una de las características que tienen estas cartas es que su mensaje, pues de alguna manera no pierde la vigencia. ¿Por qué? Porque uno puede ver en las cartas generales que de alguna manera pues vivimos en una sociedad donde cada vez va más apegada o buscando el materialismo, donde la sociedad cada vez es más politeísta, donde pues la gente empieza a aceptar el sincretismo de pues yo pienso esto, tú piensas lo otro, bueno, lo unimos y vamos a trabajar bien. Entonces, y en lo religioso, no es la excepción. Entonces, desde aquel entonces se empezaba con todo esto. Tengamos en cuenta que muchos seguidores del Señor tenían la oportunidad de servir a Dios en su trabajo, en el área de su vida.
lugares donde ellos trabajaban, negocios, gobierno, lo que fuera, pero de alguna manera ellos tenían la oportunidad de mostrar su fe, aun cuando estaban sufriendo, pero ellos tenían la oportunidad de mostrar quiénes eran. Por eso, de alguna manera, pues se ha pensado en estas cartas generales como algo que puede seguir o trascender en las edades. La meta principal de estas cartas es precisamente ayudar al cristiano a salir adelante en su labor, en su trabajo de servicio a Dios, aun cuando haya problemas, dificultades o adversidades, como lo fue en ese momento o padeció la iglesia en ese momento. Así es que vamos a empezar con la carta a los Hebreos. Esta carta decía ahí en Hebreos capítulo 9, verso 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, como podemos ver, nos va ayudando a nosotros a entender esta carta, tiene ese propósito, tiene ese privilegio de ayudarnos a nosotros a entender. La sangre de Cristo nos ayuda. Sí, hemos pecado, hemos arrastrado muchas cosas malas, pero el Señor nos ayuda para llegar a ese propósito, a servir a nuestro Dios. Hebreos, la palabra irit, dice, significa quien pasa del otro lado o los que van pasando. Y es algo interesante cuando estaba viendo esta definición, porque de alguna manera nos define a cada uno de nosotros. El escritor muestra que aún así como en este tiempo, en estos días, nosotros no somos de este mundo, no somos parte de este mundo, ni es nuestra ciudadanía. Estamos solamente de paso. Aún el escritor de esta carta pues no se menciona, aunque la gran mayoría de las personas consienten en que la carta a los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, aun cuando no tiene una salutación como la gran mayoría de las cartas, porque esta carta empieza así, directo y sin rodeos. Dios. Entonces, por eso mucha gente pues como que no le haya el contraste entre que todas las cartas, el apóstol se define como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, y en esta no. Pero el hecho de que el objetivo de esta carta sea muy directa, entonces, y su forma de escritura, su forma de análisis, ayuda de alguna manera a que se pueda pensar en que el escritor es el apóstol Pablo. Porque sí, de alguna manera comienza con Dios y muestra la relevancia que hay del Nuevo Testamento y cómo se contrasta con el Antiguo Testamento. Hace una comparación muy eficaz, y entonces profecías, tipos, personas que se pueden mostrar en el Antiguo Testamento se van cumpliendo específicamente en la persona de nuestro Señor Jesús, siendo Hijo, Creador, Sustentador. Entonces, todo el Antiguo Testamento muestra la supremacía del Señor, la superioridad en todo, porque de alguna manera pues los judíos siempre tenían ese afecto o apego por su ley, por lo que ellos conocían o se les transmitió. De alguna manera pues ellos tenían esa, no tanto adoración, pero casi rayando en la adoración de las cosas. Ahorita lo pueden ver con el muro de los lamentos. Es lo único que quedó del templo, en donde ellos pues de alguna manera iban y sentían que estaba la presencia de Dios. Ahorita lo que hacen, lo único que pueden hacer pues es llevar
sus oraciones ahí al muro de los lamentos y seguir haciendo sus oraciones, ruegos, peticiones, como de costumbre. ¿Por qué? Por esa forma de estar arraigadas a las cosas. El escritor de los Hebreos quiere que entiendan que solamente era una figura o un tipo de lo que habría de venir. ¿Sí? Las comparaciones que hace de alguna manera el escritor a los Hebreos muestra, por ejemplo, pues en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, era la persona más importante en el templo, era quien tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo, ¿no? Entonces era un privilegio, pero ahora pues mostrando ese contraste terrenal y celestial, ahora el escritor a los Hebreos muestra pues a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro Señor, que no solamente entró en el lugar santísimo terrenal, sino en la presencia de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera, pues es donde nos ayuda a nosotros a ver cómo en el Antiguo Testamento solo era un tipo, una figura de lo que habría de venir. Y eso hace una comparación de todas esas cosas. Hebreos es tiene muchas figuras, por eso hay que tener mucho cuidado. Si alguna persona, sobre todo algunos adventistas, de repente quieren tomar Hebreos para mostrar que debemos de guardar el sábado, pero pues nada más el escritor está haciendo una comparación, nada más, está trayendo un ejemplo para poner una verdad, nada más, pero son muy dados a hacer eso como otras sectas. También en esta parte el creyente es visto como, sí, estando aquí en la tierra, pero de alguna manera nuestra esperanza, nuestra ciudadanía, como decía el apóstol Pablo, no está aquí, cuando decía en la carta a Filipenses, nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está? En los cielos, de donde viene también nuestro Señor. Entonces, por eso, de alguna manera, pues esta parte o esta carta a los Hebreos pues sí nos llama a nosotros, precisamente a los que hemos sido llamados fuera, o los que van pasando, como significa esta palabra de Hebreos, nos ayuda a nosotros a tener un poquito más de claridad en nuestro caminar y en la adoración como cristianos. Santiago, esta carta dice ahí en el capítulo 3, verso 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta carta, como dice, está dirigida a las 12 tribus que están en la dispensación. El cristianismo temprano, desde el punto de vista de los creyentes, tiene ese tema en cuanto a cómo era visto. Y ellos todavía, los judíos, de alguna manera, que se habían convertido al cristianismo, todavía tenían la idea de su antigua forma y estilo de vida. Por eso Santiago trata de alguna manera de ayudarlos a estos judíos que ya judíos por tradición, por nación o nacionalidad, no tanto por religión, pero Santiago les escribe a ellos, de alguna manera pues pone ejemplos que ellos hacían cuando estaban en el judaísmo. Y ahí, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, verso 2, ahí se ve cómo usa un ejemplo de lo que ellos hacían estando en el judaísmo o en la religión judía. Por eso dice ahí en Santiago 2:2, pero si en vuestra congregación es una sinagoga, hablando precisamente de los judíos,
Él les decía, entra un hombre con un anillo de oro y con rompas resplandecientes, y también entra un hombre pobre de vestidos andrajosos, y ya sigue el ejemplo Santiago. Por eso, de alguna manera, esta parte es donde algunos han considerado, por la forma en cómo Santiago empieza a introducir a los judíos creyentes, se le ha llamado a esta carta la cuna del cristianismo. ¿Por qué? Porque todos empezaron de alguna manera a evangelizar a los judíos. Nadie empezó a través de los gentiles, todos empezaron a evangelizar a los judíos. El apóstol Pedro les habla a los judíos. El apóstol Pablo, aun cuando él iba a ser el apóstol de los gentiles, él empezó a hablar a los judíos. Y cuando ya no quisieron los judíos, él dice, salió de la sinagoga y dice, pues me voy a los gentiles. Y por eso empezó a anunciarle a los gentiles. Pero Santiago se mantenía como que en ese deseo de convertir a los de su nación. Por eso también Santiago es muy directo, no se tienta el corazón. Él les decía, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? De vosotros. Así les decía, no se anda con rodeos, Santiago. ¿Por qué? Porque el judío necesitaba eso, que se le dijeran las cosas de una verdad, de una manera directa. Así es que sabía Santiago que los judíos tienen esa mentalidad, había esa sabiduría. ¿Por qué? Pues de tantos años el estarles enseñando, y los judíos aprendían las cosas de memoria y la tenían que tener fresca. Entonces sí había cierta inclinación al estudio y sobre todo a aplicarlo, porque así les enseñaron. Entonces por eso Santiago es muy directo y trata las verdades así tal cual son. Entonces esta carta insiste de alguna manera en mostrar la fe a través de la acción. ¿Por qué? Porque el judío no lo hacía. Para ellos simple y sencillamente decían, yo soy hijo de Abraham y ya soy salvo. ¿Sí? Entonces no había obras, no había acción, no había que mi fe tuviera que tener o mostrarse, sino que simple y sencillamente por ser quien soy como nación, yo ya soy salvo. Entonces, por eso Santiago habla mucho de la fe, habla de la acción y sobre todo la propia conducta ante los demás, porque para ellos no les importaba cómo yo soy, porque pues al fin y al cabo ellos decían, yo soy del pueblo escogido y aunque yo no me porte bien contigo, pero yo soy salvo. Entonces, por eso Santiago es muy específico en cuanto a la conducta con los demás. El apóstol Pedro escribe su primera carta y él dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, él dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De alguna manera, esta primera carta que el apóstol Pedro escribe, pues él anima a los cristianos a mantenerse firme en su fe. ¿Por qué? Porque la persecución estaba muy difícil, muy dura, se había intensificado en demasía. Así es que por eso el apóstol Pedro escribe a los cristianos que de alguna manera pues habían sido dispersados por el mundo a través de las persecuciones, y entonces él escribe temas en esta primera carta. Los temas que él va tratando en la primera carta, él muestra la importancia de someterse a las autoridades, cosa que no era sencillo. ¿Por qué? Pues porque estaban siendo perseguidos y las autoridades que los sometían eran los romanos, entonces no era algo fácil, pero de ahí radicaba el hecho de dar testimonio de su fe.
Otro de los temas, el valor de las pruebas y las tentaciones, la necesidad de abandonar las prácticas antes de o para llegar a la fe cristiana, la importancia del amor fraterno y la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, el apóstol Pedro ahonda ciertos temas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ellos o su fe estaba siendo amenazada. Así es que el hecho de practicar, el hecho de la importancia acerca del amor y sobre todo la tendencia a tener una esperanza sabiendo que Cristo regresaría, pues eso nos ayuda de alguna manera a seguir adelante. El mensaje central que nosotros podemos ver en esta primera carta, donde es un poquito pues más extenso que la segunda, ahonda tres temas principales, lo que es la salvación, el segundo tema, el convivir como cristianos frente a los demás, y ya ahí ahondan ciertos temas, y el tercero, pues precisamente es el futuro que nos aguarda a nosotros como cristianos cuando vivimos de acuerdo a lo que nosotros hemos decidido ser un seguidor de Cristo. Entonces el apóstol Pedro anima, estando en dificultad, estando pues bajo el yugo de los romanos, el cual no era algo sencillo, porque los romanos cuando querían, a veces eran pues buena onda, pero cuando ellos decidían que no, pues eran muy sanguinarios. Entonces, por eso esta carta fue dirigida a los cristianos que vivían en las provincias romanas, sobre todo en Asia Menor. Ya la segunda carta del apóstol Pedro, él decía ahí en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, decía el apóstol Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esta carta de alguna manera trata sobre la necesidad de mantenerse fieles a la verdad, a esa fe que nosotros nos hemos acercado a pesar no solamente de las amenazas que habían de persecución de los romanos, sino también se agravaba ahora más, porque ya había falsos maestros, falsos profetas, que trataban de abordar temas de alguna manera escatológicos, o sea, de la segunda venida, de la vida moral de los cristianos y sobre todo también de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya se agravaba un poquito más porque había confusión. Ya estaban entrando personas que trataban de disuadir de acuerdo a pensamientos humanos, pensamientos de hombre, y entonces el apóstol Pedro se da cuenta que no nada más era ya la persecución, sino también falsos maestros, y su fe empezaba a declinar y la forma de vida moral de los creyentes. Por eso el apóstol Pedro trata temas principales, sobre todo tres temas principales en esta carta, y ellos, el apóstol Pedro, pues los anima sobre todo al crecimiento espiritual, porque ya el apóstol Pedro sabe que ya está enfrentando el fin de su vida. Entonces, él sabe que al final pues va a haber calamidades al partir él. Así es que, ¿qué hace el apóstol Pedro? Pues necesitan crecer. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro, pues ya no voy a estar tanto tiempo con ustedes. ¿Qué necesitan hacer? Necesitan crecer. ¿Por qué? Dice en el capítulo 2, pues van a entrar falsas enseñanzas. Así es que el apóstol Pedro pues insta a que estén alertas contra falsos maestros, contra falsos profetas, que van a estar amenazando la integridad,
su fidelidad a el evangelio. Y entonces, pues de todas maneras, aun con tanta advertencia y tanta preocupación, deja una base para su fe. Y es la seguridad de que Cristo va a regresar. Estemos vivos o no lo estemos, pero Cristo regresará. Así es que por eso el apóstol advierte, aun cuando hay muchos que se están burlando de que Cristo nos abandonó, que de que Cristo nos dejó con esta esperanza nada más, el apóstol Pedro por eso insta y les dice que la demora del por qué nuestro Señor no ha venido es porque es paciente, porque está esperando que nadie se pierda, sino que dice el apóstol Pedro, todos vengan al arrepentimiento. Entonces, por eso el apóstol Pedro pues se dio la tarea de escribir esta segunda carta. Primera carta del apóstol Juan. Decía el apóstol en esta primera carta, en el capítulo 5, en el verso 20, dice el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estando en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, esta primera carta del apóstol Juan, de alguna manera, pues enfoca su pensamiento en la vida eterna. Hay que recordar que ya muchos de los apóstoles, cuando Juan está escribiendo, ya murieron. Aunque nosotros tenemos el apóstol Pedro y luego apóstol Juan, pero el apóstol Pedro ya había muerto cuando está escribiendo Juan. Entonces, por eso la idea de pensar o de ayudarles a entender esta forma hermosa acerca de la fe y la fidelidad a Dios, pues es la que nos lleva a la vida eterna. Entonces el apóstol Pedro, pues con esa característica que le precede, siendo un hombre pues muy detallista en lo que Dios es, menciona precisamente a cómo nos llega a nosotros esta naturaleza de Dios acerca de la luz de nuestro Dios, cómo nos ayuda en nuestro diario caminar. Y cuando vemos oscuridad por el pecado, por los problemas, ahí está Dios. Y sobre todo, la característica que más resplandece en él, pues es que Dios es amor. Estas formas de alguna manera ayudaban al creyente en su momento a pasar las dificultades en las que estaban pasando. Por eso el apóstol Juan usa mucho las palabras saber y conocer, porque esto nos ayuda a nosotros a tener presente lo que Dios ha dicho y pedido para nosotros. Estando en persecución, estando en dificultades, sabemos que Dios está ahí. Si nos apegamos a Él, pues la luz nos ayuda, pero si nos separamos de Él, entonces estamos solos. Una de las cosas que más manejó el apóstol Juan es precisamente la frase en Él. Así como lo vemos, cómo rescata las palabras de nuestro Señor cuando hablaba en Juan capítulo 15 acerca del pámpano, y Él decía, nosotros somos, el Señor es la vid, nosotros el pámpano. Si estamos en Él, llevamos fruto, pero si no estamos en Él, no podemos llevar nada, estamos perdidos. Y la misma idea lleva el apóstol Juan cuando escribe esta carta, mostrándonos que Dios es la luz y que Dios es amor. La segunda carta del apóstol Juan, él decía en pues ya nada más tiene un capítulo, en el verso 9, decía el apóstol Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, esta carta está dirigida a una
a una mujer. Se ha especulado mucho acerca de esta mujer, pero era una mujer que tiene ciertas características específicas, como una mujer amable, una mujer de un tierno corazón, una mujer pues hospitalaria, que ayudaba de alguna manera cuando ella tenía la posibilidad. Así es que teniendo esto en cuenta, el apóstol Juan escribe y dirige esta carta a esta mujer, apelando precisamente a los principios de la luz y el amor que son en el Hijo. Y entonces la carta enfatiza la necesidad de mantenernos fieles a la verdad. Por eso, entendiendo de que muchos engañadores han salido, el apóstol Juan aún entiende que el enemigo, queriendo destruir no solamente la iglesia, sino aún la comunión en la familia o en el hogar, pues el apóstol Juan escribe, porque hay personas que se han estado extraviando de la verdad, y entonces no solamente son personas ajenas, sino que ya tenían un problema en donde los mismos miembros o los mismos cristianos estaban siendo infieles a la verdad. Y entonces el apóstol Juan escribe y les dice, si hay algún extraviado de la fe, entonces el apóstol Juan es muy, muy específico. Él le dice, no le digas bienvenido, no lo aceptes, le dice. Ahí en Juan, en la segunda carta que estamos viendo, en los versos 10 y 11, el apóstol Juan es muy, muy específico. Así es que la señora elegida no solamente debía rehusar la entrada, sino que también no darles la bienvenida. ¿Por qué? Dice el apóstol Juan, porque si alguno viene, dice, a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, lamentablemente, ya había personas que habían aceptado, pero empezaron a coquetear con otras ideas y empezaban a tratar de introducirlas en la iglesia. Por eso el apóstol Juan, entendiendo esta forma en cómo la gente se estaba moviendo, le dice a esta mujer, no los aceptes, ni siquiera les digas bienvenidos. La tercera carta, dice el apóstol Juan, ahí en el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta carta también ha sido pues dirigida a una persona en específico que estaba llevando el evangelio, y es a este hombre llamado Gallo. En esta carta el apóstol pone énfasis en el amor como parte del acompañamiento de la verdad. Sí, te estoy enseñando, pero necesito enseñarte con amor. Así es que Gallo, a quien el apóstol escribe, es encomendado para que su alma sea prosperada. El apóstol desea que él siga extendiendo el evangelio con la forma en cómo él lo está haciendo. Y el apóstol elogia la obra que él estaba llevando, porque aún dice que no solamente con los creyentes es fiel, con los que conoce, sino habla de los desconocidos.
Y esta frase o esta palabra a algunas personas les llamó la atención porque desconocidos. Y la gran mayoría de los comentaristas dicen que eran personas que llegaban a la casa de Gallo y Gallo no perdía el tiempo. Él les hablaba del Evangelio. Aun si supieran o no supieran, su primera respuesta era aceptarlos, pero él tenía esa idea de compartir. Y por eso Pablo estaba muy contento con Gallo, por la forma en cómo él evangelizaba. Porque no solamente usaba una acción que tenían como costumbre acerca de la hospitalidad, sino que su pensamiento era transmitir su fe. Entonces, bueno, pues de alguna manera Gallo tenía esa preocupación, pero también el apóstol Juan escribe, ¿por qué? Porque había un hombre que no les aceptaba, no tenían esa comunión, ni siquiera aceptaba que el apóstol Juan fuera a visitarlos. Entonces dice que este hombre los alejaba. ¿Por qué? Porque a veces no comulgaban con su misma idea. Entonces, por eso también Juan le escribe para que tenga cuidado. La carta de Judas, la última de las cartas generales, dice ahí en el verso 3, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El nombre de Judas, aun cuando normalmente se nos viene a la mente el traidor, pero pues también hay que pensar que había otros Judas y en este caso la palabra Judas significa alabanza. Decía él que tenía ese profundo deseo de escribir. Aquí es donde algunos comentan, piensan que Dios dirige su corazón por la gran necesidad que había, porque no era algo fácil y sencillo exhortar, porque no todos tenían esa forma de exhortar. Algunos se minimizaban porque decían, bueno, yo no soy apóstol, yo no soy de los más allegados, ni siquiera tal vez estuve con el Señor. Entonces, para muchos era difícil el hecho de escribir. El apóstol Pablo, pues él decía, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, como que tenía la seguridad, ¿no? La certeza de escribir y de regañar y de decir. Hay personas que no se sentían con esa seguridad como Judas. Pero aún así escribe, ¿por qué? Porque había una decadencia, lamentablemente, y algunos hasta pues estaban pensando a futuro de que esos momentos se estaba pronunciando la decadencia o la muerte del cristianismo en el mundo por la gran apostasía que había de tantos creyentes alejándose de su fe. Por eso la forma en cómo escribe Judas, pues es un tanto fuerte, pero también de alguna manera pues llega al corazón, a la conciencia de que nuestra fe es lo que nos ayuda a estar y a permanecer en un mundo caótico, que si nosotros dejamos, pues entonces inmediatamente viene el darle la espalda a Dios. Entonces llega la rebelión a nuestro corazón, como lo sucedido o lo que nosotros podemos conocer en Sodoma, Gomorra, Caín y Abel, también la rebelión de Coré, que conociendo la verdad, pues de alguna manera dándole la espalda a Dios, hay tragedia, porque el justo juicio de Dios de una u otra manera
llega a nuestras vidas. Así es que cuando había pesimismo en muchos creyentes, Judas escribe a los cristianos fieles y los anima con estas palabras. Él les decía, pero vosotros, amados. Entonces, de alguna manera, Judas pues estimula la fe del creyente en ese momento con palabras que traían aliento al corazón, viendo un ejemplo en todos ellos, pues no tan fácil de pasar por alto, porque darle la espalda a Dios no era algo grato de ver, pero aún así, pues Judas por eso escribe. Y estas son las cartas generales. Nada más nos quedan dos, las cuales vamos a ver ahorita, que es el libro de historia del Nuevo Testamento, que es, ¿cuál es el libro de historia? El libro de los Hechos. Y este libro interesante, muy, muy interesante, decía el escritor Lucas, ahí en Hechos capítulo 4, verso 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, este libro de alguna manera nos trae la historia de la iglesia. ¿Quieren conocer la historia? ¿Cómo creció? ¿Cómo fue abundando el evangelio? El libro de los Hechos nos ayuda a conocer, porque son los inicios de la iglesia. El apóstol Pablo va a estar muy involucrado en esta parte, en donde se habla acerca de esa dispensación de la gracia, la propagación de la fe en Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 3, versos 1 y 2, decía el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, el apóstol Pablo fue uno de los impulsores, pero a quien tiene el privilegio de alguna manera de abrir lo que es la iglesia, tanto a los judíos como a los gentiles, es el apóstol Pedro. La promesa que el Señor le dio cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todos decían, pues eres alguno de los profetas, que hasta eres la resurrección de Juan. Y entonces les dice a ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta que salió de su corazón, el Señor lo premió. Por eso le digo, bueno, a ti te daré las llaves del reino. Y él tiene ese privilegio precisamente cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, ¿sí? Cuando el Señor se va, en Hechos 1, ahí les dice, es la promesa que estaba reservada. Yo tengo que irme, les decía ahí en Juan capítulo 16, yo tengo que irme, porque si no me voy, entonces no viene el Espíritu Santo. Pero cuando yo me vaya, entonces Él vendrá y los va a llevar a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo, normalmente algunos dicen que el libro de los Hechos es el poder y la obra del Espíritu Santo. Son los hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que guía toda esta historia, toda esta verdad que nosotros tenemos. El Espíritu Santo es el protagonista de todo ello. Lo podemos ver desde Hechos 2, donde llega, donde se hace presente esa promesa que el Señor pues les dio, y la llegada del Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles en el capítulo 2
nos muestra precisamente esa gran verdad. Y aquí es donde el apóstol Pedro abre o utiliza esa promesa que se le dio de dar de las llaves del reino, y abre la iglesia a los judíos. Entra esa posibilidad también a los gentiles en el capítulo 10, cuando se encuentra en la casa de Cornelio. A él mismo les dice cuando se encuentran con Cornelio y los demás, él les dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío que tenga relación, comunión con los gentiles. Les dice ahí en el capítulo 10, pero el Señor me ha dicho que yo no le llame inmundo a algo que Él ya limpió. Y entonces pues el Espíritu Santo se hace presente en los gentiles y el apóstol Pedro dice: ¿cómo nosotros podríamos detener algo que ya el Espíritu Santo nos está dejando ver? Que también ellos pueden recibir este regalo del Espíritu Santo. Entonces, pues el apóstol Pedro es el que tiene esa bendición, ese privilegio de abrir el reino tanto a judíos como a gentiles. Pero pues de alguna manera el instrumento más utilizado por el Espíritu Santo fue el apóstol Saulo o el apóstol Pablo. El Señor mismo le dijo, el Señor mismo dijo, le decía a Ananías: ve, porque instrumento útil me es decía. Ananías no quería, tenía miedo, y cómo no, pues había matado a muchos, había encarcelado a otros los había sacado de sus casas, llevaba cartas de los principales para hacer esto impunemente. Entonces, pues Ananías dice: no, yo no voy a, bueno, no le dice no, pero Señor, ¿sabes quién es él, verdad? A lo que hace a los tuyos, tú ve, porque instrumento me es porque me es necesario enseñarle cuánto tiene que padecer a causa de mi nombre. Y sí, el apóstol Pablo padeció mucho, pero aún así él llevó la encomienda hasta lo último de la tierra conocida hasta ese entonces. Él llega, nosotros podemos ver en todo Hechos cómo él tiene todos estos viajes y cada ciudad que él pudo llegar, y aún tenía intención de extenderlo cuando llega a Roma, pero bueno, el tiempo no le fue dado, pero aún así, pues él se da la tarea de extender el evangelio. Por eso, pues de alguna manera, tenemos mucho en la carta, en el libro de los Hechos, porque el apóstol Pablo pues se dio la tarea de viajar y llevar el evangelio. Por eso tenemos este libro de historia, el crecimiento de la iglesia, el cual pues bueno, nos ayuda a nosotros a tener un panorama más amplio. Y finalmente el libro profético, Apocalipsis, ¿sí? El último libro que se escribe, entendiendo que es la revelación de Dios para nosotros, y por eso todo está enfocado en nuestro Señor, entendiéndolo quién es Él. Por eso el apóstol Juan escribe en el capítulo 22, ya lo leíamos en nuestra lectura inicial, en el verso 16, cómo se presenta el Señor en esta parte, para que entiendan hacia dónde va dirigido toda esta profecía, para que entiendan quién es el protagonista de esta revelación. Y dice el Señor: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, de alguna manera, este libro nos ayuda a nosotros en un resumen profético, cómo Dios nos muestra cómo comienza la historia, sí,
pero también nos está mostrando cómo va a terminar. Quiere ayudarnos a entender. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano, pues es eso, tratar de conocer lo que no sabemos. Y por eso, de alguna manera, pues Él trata de ayudarnos. En esta parte del libro de Apocalipsis, Él nos muestra tres principales ideas. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después. Entonces, con esa idea, ¿sí? Les ayuda a entender las cosas que han pasado, tienen un propósito, porque estas te llevan a las cosas que están ahorita, que son. Pero ese no es el final, sino que nos va a llevar a las cosas que serán. Entonces, la idea principal es precisamente que el cristiano pueda entender que no todo acaba aquí. ¿Por qué? Entendiendo el apóstol Juan, él ha sido desterrado en la isla de Patmos. Tal vez él pudiera haber perdido su esperanza, pero el Señor le ayuda a entender que no todo termina aquí. Y aun cuando ellos predicaban, la venida de Cristo está cerca, el Señor va a venir, pero a veces el ánimo como seres humanos no nos da a más. Entonces, teniendo la victoria del Señor sobre todas las cosas, su juicio venidero, el llamado que nos ha hecho a nosotros como su familia, y el presentarnos el cielo y la tierra nueva, que en algún momento Él dijo en el capítulo 14 de Juan, cuando les decía, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque en la casa de mi Padre, les decía, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, este era el panorama ya antes de que el Señor se fuera, se los había dicho en palabras. Ahora Juan nos lo presenta de alguna manera vislumbrado. Entonces, entendiendo todo esto, tenemos para nosotros la idea de cómo el Señor se presenta desde el principio hasta el fin, con toda una vida que nos lleva aquí en la tierra, pero que al final pues nos espera un reino celestial. Entonces, ¿cómo puedo aprender? Pues ahí está la Biblia. Toda la Biblia nos habla de él. Así es que, pues esto solamente es una pequeña introducción, ¿sí? Ya después pues entraremos en cada uno, pero pues ya, eso será después. Por lo pronto, pues estamos contestando esta pregunta, ¿cómo puedo aprender más de Dios? Dios les bendiga, dejo el lugar.